Fueron solo 7 palabras, pero me golpearon más fuerte que cualquier ráfaga de viento en los páramos del Chimborazo. Así es exactamente como lo conocí, bailando. Me quedé petrificado en el pasillo de nuestro departamento en el norte de Quito. Todavía llevaba puestos mis auriculares tácticos, esos pesados que usamos en las patrullas fronterizas, pero la batería se había agotado sin previo aviso. Un segundo estaba sumergido en el silencio absoluto de mi propia mente, y al siguiente, la voz de Valeria me atravesó como un cuchillo de combate oxidado. Ella estaba en la sala, sentada en nuestro sofá de cuero oscuro, con el teléfono en alto haciendo una videollamada con su mejor amiga. Se reía, pero no era esa risa casual que usa con sus padres, ni la risa cortés de las reuniones del ministerio. Era esa risa cómplice, cargada de una electricidad peligrosa, que Valeria solo usa cuando está compartiendo un secreto sucio que se supone que nadie más debe saber. Y luego lo repitió, más claro esta vez, con un brillo de emoción en los ojos que me revolvió las entrañas. Así es como lo conocí, bailando. Sentí un vacío repentino en el pecho, como si me hubieran arrancado los pulmones de un solo tajo. Valeria no estaba hablando de mí. Nosotros no nos conocimos bailando. Nos conocimos hace 11 años en la biblioteca de la universidad, en una tarde lluviosa y gris de esas que solo tiene Quito. Fue un encuentro torpe, silencioso, casi aburrido. Ese recuerdo está grabado a fuego en mi cerebro porque fue el inicio de lo que yo creía que era mi vida entera. No había confusión posible, no había errores, no había forma de que ella estuviera hablando de nuestra historia. Me quedé allí de pie, completamente inmóvil, mientras la realidad empezaba a sentarse en mis huesos como el frío de la madrugada. Había estado fuera casi todo el verano en un entrenamiento militar intenso en la selva, con comunicación limitada y semanas enteras sin tocar un maldito teléfono. Mientras yo me arrastraba por el lodo, dormía en barracas húmedas y contaba los días para volver a casa y abrazarla, ella había estado fuera bailando, conociendo a alguien, conociendo a un hombre del que yo nunca había oído hablar. Valeria echó la cabeza hacia atrás y tomó un sorbo generoso de su copa de vino tinto. Su amiga dijo algo en la pantalla y ella volvió a reírse con esa energía que yo no había visto en ella en años. Entonces levantó la mirada hacia el pasillo. Su rostro se drenó de color al instante. El rojo de sus labios parecía ahora una mancha de sangre sobre un papel blanco. Me vio allí, parado, como un fantasma que regresa de una guerra olvidada para reclamar lo que es suyo. Entró en pánico. Se puso un dedo en los labios de forma agresiva para callar a su amiga, agitando la mano libre hacia la pantalla, como si intentara cortar una conexión eléctrica de alta tensión. Le susurró un «deja de hablar», mudo, y cortó la llamada sin decir adiós, sin ninguna explicación, solo el miedo puro reflejado en sus pupilas dilatadas. Mi nombre es Mateo. Tengo 29 años y soy sargento segundo del ejército. Estoy entrenado para mantener la calma bajo presión extrema, para evaluar amenazas y controlar mis reacciones cuando todo a mi alrededor explota en 1000 pedazos. Pero allí, parado, mirando a la mujer que había amado por más de una década, la mujer a la que pensaba proponerle matrimonio oficialmente esa misma noche, sentí que mis cimientos se derrumbaban. Me quité los auriculares del cuello y los solté sobre la mesa de la entrada. El sonido del plástico golpeando la madera resonó en todo el departamento como el cerrojo de un arma. No grité, no la acusé de entrada, simplemente me di la vuelta y salí por la puerta principal. Necesitaba el aire helado de Quito, necesitaba que el viento de la montaña me despejara la cabeza. Afuera la noche me envolvió con su humedad y el ruido lejano del tráfico de la avenida Amazonas, pero apenas lo noté. Encendí un cigarrillo con las manos temblorosas y empecé a caminar por la acera. Las palabras seguían martillando mi mente con un ritmo infernal. Así es como lo conocí, bailando. ¿Quién era ese tipo? ¿Cuándo había sucedido esto? ¿Por qué Valeria sonaba tan emocionada al recordarlo? Repasé los últimos meses en mi cabeza. El entrenamiento en la frontera norte había sido brutal. El contacto era casi nulo por razones de seguridad operativa.
Estaba físicamente agotado, pero sobreviví cada noche pensando en ella, en volver a nuestro hogar, en confiar ciegamente en que lo que teníamos era sólido como una roca del Pichincha. Y ahora, esto. Terminé el cigarrillo y regresé al departamento. No podía dejar que esto pasara por alto. No más. Valeria estaba sentada exactamente donde la dejé, con la copa de vino vacía y la mirada clavada en el piso. En el momento en que cerré la puerta, vi cómo levantaba su muro defensivo. Me acerqué con calma y le pregunté directamente de quién estaba hablando. ¿Quién es ese hombre que conociste bailando? Ella dudó. Ese pequeño segundo de vacilación me dio la respuesta que no quería escuchar. Primero intentó decir que hablaba de un amigo de la oficina. La detuve de inmediato. Eso no tenía sentido. Ella conocía a esos tipos desde hace años. No los conoció bailando recientemente. Valeria se estremeció. Luego cambió la táctica. Dijo que estaba recordando una historia vieja de su prima. Esa explicación fue incluso peor. Llevábamos 11 años juntos. Habíamos hablado de nuestras vidas 1000 veces. Nada era un secreto entre nosotros, hasta ahora. Si realmente fuera una historia ajena, no habría entrado en pánico. No habría callado a su amiga de esa forma desesperada. No habría cortado la llamada, como si la hubieran atrapado cometiendo un crimen capital. Le dije mirándola a los ojos que no le creía ni una sola palabra. Fue entonces cuando empezaron las lágrimas. Valeria me acusó de ser un paranoico. Dijo que el ejército me había dañado la cabeza, que estaba viendo enemigos donde no los había. Me dijo que estaba reaccionando de forma exagerada y que estaba invadiendo su privacidad al escuchar sus conversaciones. Cambió el guión rápido, un trabajo de manipulación limpio y eficiente. Y lo peor de todo es que esto no era algo nuevo. Mientras ella lloraba en el sofá, recuerdos que yo había enterrado profundamente durante años empezaron a salir a la superficie como escombros después de un deslave. Hace 10 años, Valeria se fue a un viaje a las playas de Esmeraldas con sus amigas, sin mí. Regresó distante, fría. Eventualmente admitió que un tipo la había besado en una discoteca. Al principio dijo que fue solo un roce sin importancia. Meses después, confesó que fue mutuo. La verdad siempre salía a pedazos, como un rompecabezas maldito. La perdoné en ese entonces, diciéndome que éramos jóvenes, pero lo que realmente hice fue enseñarle que podía mentirme y que yo siempre estaría ahí para recoger los pedazos de mi propia dignidad. Luego recordé esa noche que todavía me quita el sueño. Estábamos cortos de dinero, un solo auto viejo. Yo trabajaba en turnos nocturnos para sacarnos adelante. Valeria quería cosas que no podíamos pagar. Discutimos fuerte. A las 3 de la mañana, mientras yo estaba en mi puesto de guardia, ella me llamó histérica. Dijo que un hombre estaba en el departamento. Dijo que tenía miedo. Corrí como un loco manejando a toda velocidad por las curvas de la ciudad. Cuando llegué, Valeria admitió que había invitado a un tipo que vendía marihuana para pasar el rato. Dijo que el tipo cruzó la línea. Dijo que fue un ataque. Yo quise llamar a la policía de inmediato. Valeria dudó. No quería problemas, decía, pero finalmente se puso la denuncia. No hubo testigos, no hubo pruebas claras, solo su palabra contra la de él. He vivido con la culpa desde entonces, preguntándome si le fallé como hombre al no estar allí para protegerla, o peor aún, preguntándome si fui manipulado para destruir la vida de un hombre solo para cubrir una traición de ella que salió mal. Años después, la atrapé enviando mensajes a otro tipo en modo incógnito, el mismo patrón: negación, lágrimas, sexo para distraerme, promesas vacías. Y yo me quedé. Estando allí parado ahora, escuchándola decirme que estoy loco por cuestionar lo que escuché claramente, algo dentro de mí finalmente encajó. Esto no era paranoia, esto era un patrón de conducta, un ciclo de engaño que yo mismo había alimentado con mi silencio. Pasaron 2 días en un silencio sepulcral. Ella jugaba a ser la novia perfecta, cocinaba mis platos favoritos, limpiaba la casa con un esmero inusual. Estaba sobrecompensando. Entonces, mis padres vinieron de visita. Mi madre me llevó aparte al balcón mientras mi padre hablaba con Valeria en la sala. Me preguntó qué me pasaba. Me conoce demasiado bien. Le conté todo. Mi madre no se sorprendió. Su rostro se puso serio. Me confesó que unos días después de que yo me fuera al entrenamiento en la selva,
Ella pasó por nuestro departamento de sorpresa. Valeria estaba en la ducha. Su teléfono estaba desbloqueado sobre la mesa del comedor. Mi madre admitió que no debió mirar, pero lo hizo. Había una foto de Valeria, desnuda, explícita, tomada 3 días después de mi partida. Intenté racionalizarlo. Me dije que tal vez era para mí, que tal vez quería enviármela cuando recuperara la señal. Mi madre me miró fijamente a los ojos con una mezcla de lástima y firmeza. Me dijo que eso no era posible. Yo estaba en una zona de apagón total, sin radio, sin teléfono, sin contacto con el mundo exterior. Valeria lo sabía perfectamente. Esa foto no era para mí, Mateo. Miré hacia la sala. Valeria se estaba riendo de un chiste de mi padre, sirviendo más vino, moviéndose con una soltura envidiable. Era una desconocida, una extraña que dormía en mi cama y usaba mi apellido. Le agradecí a mi madre y le pedí que actuara con normalidad. No quería que Valeria sospechara nada todavía. Esa noche, Valeria bebió más de la cuenta. Se quedó dormida temprano en nuestra cama, dejando su teléfono cargando en la cocina. El brillo del cargador parpadeaba en la oscuridad como una baliza de advertencia. A las 11:42 de la noche me levanté sin hacer ruido. Caminé descalzo sobre el piso frío hasta la cocina. Tomé el teléfono entre mis manos. Sentía que pesaba 1 tonelada. Conocía la contraseña. Ella nunca pensó que necesitaría cambiarla, porque siempre me tuvo bajo su control emocional. Mi dedo temblaba sobre la pantalla. Sabía que una vez que abriera esa puerta, no habría vuelta atrás. No habría más perdones, ni más segundas oportunidades. Toqué la pantalla. El brillo azul me golpeó los ojos. Entré en la galería de fotos. Lo primero que vi fue una imagen de ella esa misma tarde, sonriendo frente al espejo. Seguí bajando. Mes de julio, el mes que estuve en la frontera. Allí estaba, la foto que mi madre mencionó. Valeria posando en nuestro baño. La misma luz, la misma expresión de deseo que yo creía que solo me pertenecía a mí. Pero el destinatario no era yo. El nombre en el chat de arriba decía Daniel. No conozco a ningún Daniel. Mis manos empezaron a sudar. Entré en la conversación con ese tal Daniel. Los mensajes eran un catálogo de infidelidades gráficas. Ella le decía cuánto lo extrañaba. Le decía que no podía esperar a que yo me fuera de nuevo para que él pudiera venir al departamento. Hablaban de esa noche en la discoteca. Hablaban de cómo se conocieron bailando mientras yo estaba patrullando bajo la lluvia. Sentí un fuego líquido recorriendo mis venas, pero no me detuve. Fui más atrás, años atrás. Busqué aplicaciones ocultas. Encontré una carpeta protegida con una contraseña diferente. Probé con su fecha de nacimiento. Nada. Probé con la fecha de nuestro aniversario. Nada. Entonces probé con la fecha en que se puso la denuncia contra aquel hombre del pasado, Javier, el supuesto atacante. La carpeta se abrió. Había videos que me hicieron sentir náuseas. No solo eran videos con Daniel o con otros tipos que no reconocía. Había un video viejo, de hace 2 años. En el video aparecía Valeria. Estaba en nuestra sala, con Javier, el hombre al que ella acusó de asalto, el hombre al que yo ayudé a procesar legalmente. No había lucha en ese video. No había miedo. Valeria estaba sentada en sus piernas, riéndose con una botella de tequila en la mano. Se estaban besando. Ella le decía que yo era un tonto, que siempre estaba trabajando y que nunca se daría cuenta. Me dejé caer en la silla de la cocina, sintiendo que el mundo se desvanecía. Todo había sido una mentira. El ataque, la denuncia, el trauma. Ella lo había usado a él y luego lo había destruido para ocultar su propia traición cuando yo llegué temprano a casa esa noche. Miré hacia la habitación donde ella dormía plácidamente. Valeria no era solo una infiel, era una depredadora emocional. Una mujer capaz de destruir la vida de cualquier hombre con tal de mantener sus mentiras intactas. Me levanté y guardé el teléfono en mi bolsillo. No iba a confrontarla ahora, no con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente nublada por la rabia. Soy un soldado, y un soldado no ataca sin un plan de batalla.
Caminé hacia la ventana y miré las luces de Quito extendiéndose por el valle. La ciudad se veía tranquila, pero dentro de mí se estaba gestando una tormenta que no dejaría piedra sobre piedra. Mañana, Valeria se despertaría pensando que todavía tenía el control, pensando que su sargento fiel seguía ahí para protegerla. No tenía idea de que el hombre que ella conocía había muerto en esa cocina hace 5 minutos. Mañana empezaría la justicia. Esa noche no volví a la cama. Me quedé sentado en la penumbra de la cocina viendo cómo el reloj digital del horno marcaba los minutos con una precisión implacable. El metal del teléfono en mi mano se sentía como una granada a la que alguien le había quitado el seguro. Tenía el poder de destruir todo lo que Valeria y yo habíamos construido en 11 años, pero la verdad es que ella ya se había encargado de poner los explosivos mucho tiempo atrás. Yo solo acababa de encontrar el detonador. A las 5 de la mañana el frío de Quito se volvió más intenso, colándose por las rendijas de las ventanas. Me puse mi chaqueta de campaña y guardé el teléfono en el bolsillo interior, cerca de mi corazón. Valeria seguía durmiendo, roncando suavemente con esa paz falsa que tienen los que no tienen conciencia. Me aseguré de que las llaves de mi camioneta estuvieran conmigo y salí del departamento sin hacer el menor ruido. Manejé hacia el norte por la avenida Occidental, buscando la casa de mi padre. Él es un coronel retirado de la policía, un hombre que pasó 30 años lidiando con lo peor de la sociedad quiteña. Sabía que si alguien podía ayudarme a procesar lo que tenía en mis manos, era él. Mientras conducía, las luces de la ciudad empezaban a apagarse y yo sentía que mis sentidos estaban más agudos que nunca. El entrenamiento militar te enseña a compartimentar el dolor y a enfocarte en la misión. Mi misión ahora era la verdad. Me detuve en una gasolinera para comprar un café amargo y aproveché para revisar el resto de las aplicaciones ocultas en el teléfono. Fue entonces cuando encontré el rastro de Esteban. Estaba guardado bajo el nombre de instructor de yoga, pero Valeria nunca ha pisado un gimnasio en su vida. Abrí los mensajes y lo que vi me hizo querer vomitar sobre el pavimento frío. No eran solo textos, eran videos de seguridad de un motel en las afueras de la ciudad. Valeria aparecía riéndose, abrazada a un tipo alto y musculoso que no se parecía en nada a mí. Los mensajes de ella hacia él eran humillantes para mi honor. Le decía que yo era un aburrido, que mi vida militar me había vuelto un robot sin sentimientos y que ella necesitaba la pasión que solo él le daba. Se burlaba de mis ausencias, se burlaba de mi sacrificio por el país. Pero lo que realmente me rompió por dentro fue una nota de voz. Era Valeria hablando con Esteban, apenas 3 días antes de mi regreso. Le decía que se sentía mal porque yo iba a volver y que tendría que fingir de nuevo el papel de la novia abnegada. Se quejaba de que yo siempre quería estar en casa y que ella prefería estar de fiesta con él. Llegué a la casa de mis padres justo cuando el sol empezaba a iluminar las cumbres del Pichincha. Mi padre me recibió en la puerta con el ceño fruncido. Me conocía demasiado bien para saber que algo andaba muy mal. No dije nada. Solo caminé hasta la mesa del comedor y puse el teléfono frente a él. «Mira el video de hace 2 años, papá», le dije con la voz ronca. «El video de Javier». Mi padre se puso sus lentes y observó la pantalla en silencio. Sus manos grandes y curtidas por los años de servicio no temblaron, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Cuando el video terminó, dejó el aparato sobre la mesa y me miró con una mezcla de tristeza y una furia contenida que yo compartía. «Mateo», me dijo con voz baja, «este hombre, Javier, fue a la cárcel por esto. Yo mismo ayudé a que el proceso fuera rápido, porque creía que estaba defendiendo a mi nuera. Ella nos usó a todos. Usó la ley, usó mi nombre y usó tu amor para cometer una atrocidad. Esto no es solo una infidelidad, Mateo. Esto es un crimen». «Lo sé, papá», respondí sintiendo un nudo en la garganta. «Lo peor es que yo le creí. Yo estuve ahí sosteniéndole la mano mientras ella mentía frente a los fiscales. Yo odié a un hombre inocente por culpa de ella». Mi padre se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Como policía retirado sabía exactamente lo que teníamos que hacer. Me dijo que necesitábamos respaldar toda esa información antes de que ella se diera cuenta. Hicimos copias de cada chat, de cada video y de cada foto. Lo guardamos todo en una nube encriptada y en 2 memorias USB. A las 10 de la mañana mi teléfono personal empezó a sonar. Era Valeria. No contesté. Luego empezaron a llegar los mensajes. «Mateo, ¿dónde estás? Me asusté cuando desperté y no te vi. Bebé, por favor, contéstame». Sentía un asco profundo leer esas palabras.
bebé. La misma palabra que usaba en los videos con Esteban. La misma palabra que usaba mientras se reía conmigo con Javier antes de destruirlo. Regresé al departamento pasado mediodía. Mi padre insistió en acompañarme, pero le pedí que me esperara en la camioneta afuera del edificio. Esto tenía que hacerlo solo. Tenía que mirar a esa mujer a los ojos y ver cómo se desmoronaba su mundo de mentiras. Cuando entré, Valeria corrió hacia mí intentando abrazarme. Olía ese perfume caro que yo le había regalado por nuestro aniversario, un regalo que compré con el bono que me dieron por patrullar en la selva bajo la lluvia. Me alejé de ella antes de que pudiera tocarme. «¿Qué te pasa, Mateo?», me preguntó con ese tono de víctima que tan bien dominaba. «Me dejaste sola toda la mañana, pensé que te había pasado algo malo». Puse el teléfono sobre la barra de la cocina. Ella lo miró y vi un destello de terror en sus ojos que desapareció en un segundo, reemplazado por una máscara de indignación. «¿Por qué tienes mi teléfono, Mateo?», me gritó. «Eso es una invasión a mi privacidad. No puedo creer que hayas llegado a este nivel de desconfianza. El ejército realmente te volvió un loco paranoico». Me quedé en silencio mirándola fijamente. Dejé que gritara, que llorara, que hiciera todo su teatro de manipulación. Usó todas las herramientas de su arsenal. Me dijo que era un controlador, que nunca la dejaba respirar, que sus amigas tenían razón al decir que yo era demasiado celoso. Cuando finalmente se calló, esperando mi reacción, hablé con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Hablemos de Javier, Valeria», dije. «Hablemos de esa noche de hace 2 años». Ella se quedó paralizada. El color desapareció de sus mejillas y sus labios empezaron a temblar. «No sé de qué hablas, Mateo. Ese tema ya pasó. Fue un trauma para mí. ¿Por qué me haces esto?». Saqué el teléfono y puse el video. El sonido de sus risas con Javier llenó la cocina. El sonido de ella burlándose de mí mientras lo besaba resonó contra las paredes como una condena. Valeria intentó arrebatarme el teléfono, pero fui más rápido y la aparté con un movimiento firme. «No hubo ataque, Valeria», le dije acercándome a ella. «Lo invitaste tú. Te acostaste con él por voluntad propia, y cuando te diste cuenta de que yo estaba por llegar, inventaste esa historia para que yo no te dejara. Arruinaste la vida de un tipo inocente solo para mantener tu departamento y tu comodidad». Ella se desplomó en el suelo, llorando, de verdad esta vez. Pero no era un llanto de arrepentimiento, era el llanto de una rata acorralada. «Fue la bebida, Mateo», me lo juró entre sollozos. «Estaba confundida, no quería perderte. Lo hice por nosotros, porque te amo, y no quería que nada nos separara». «¿Por nosotros?», le pregunté sintiendo una risa amarga subir por mi pecho. «¿Y lo de Esteban también fue por nosotros? ¿Y lo de Daniel, el tipo que conociste bailando mientras yo estaba en la frontera, también fue por nuestro futuro?». Al mencionar a los otros hombres, Valeria levantó la cabeza. Su rostro ya no mostraba tristeza, sino una furia fría. Se levantó del suelo y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La máscara se había roto definitivamente. «Sí, lo hice», gritó con desprecio. «¿Y qué esperabas? Pasas meses fuera. Me dejas sola en esta ciudad fría mientras tú te vas a jugar a los soldaditos. Necesito un hombre que esté presente, no un fantasma que manda mensajes una vez a la semana. Ellos me daban lo que tú no puedes darme». Me quedé helado, no por sus palabras, sino por la ausencia total de remordimiento. Había estado viviendo con un monstruo que justificaba el perjurio y la traición con el aburrimiento. «Tienes 10 minutos para sacar lo esencial de este departamento», le dije señalando la puerta de la habitación. «El contrato de arriendo está a mi nombre y hoy mismo voy a rescindirlo». «Tú no puedes hacerme esto», chilló ella. «No tengo a dónde ir. Mi familia no me va a recibir si saben esto». «Deberías haber pensado en eso antes de enviar fotos desnuda a otros tipos mientras yo arriesgaba mi vida», le respondí. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida, pero ella me gritó algo que me hizo detenerme en seco. «Si me echas, voy a decir que tú me pegaste. Voy a decir que me maltratas. ¿A quién le van a creer, Mateo? ¿Al sargento con entrenamiento de combate o a la pobre mujer abandonada? Tengo marcas de cuando me agarraste el brazo ahora mismo. Voy a hundirte, Mateo. Voy a hacer que te quiten el uniforme». Me giré lentamente. Sabía que ella era capaz de eso y de mucho más. Había visto lo que le hizo a Javier. Sabía que para ella la verdad era solo una herramienta para obtener lo que quería. Pero ella no sabía que yo ya no era el mismo hombre ingenuo que salió de este departamento hace 2 meses.
Hazlo, Valeria, le dije con una sonrisa gélida. Pero antes de que llames a la policía, deberías saber que mi padre está afuera en la camioneta. Y él no vino solo. Tiene a un abogado amigo suyo grabando todo lo que decimos desde que entré por esa puerta. Además, ya envié el video de Javier a la fiscalía. El proceso se va a reabrir, Valeria. Y esta vez no voy a ser yo quien te tome la mano. El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. Valeria me miró con un odio puro, un odio que quemaba. Sabía que había perdido. Sabía que esta vez no había lágrimas, ni sexo, ni mentiras que pudieran salvarla. Entró en la habitación y empezó a tirar su ropa en maletas de forma frenética. Yo me quedé en la sala, viendo una foto nuestra que estaba sobre la chimenea. Salíamos sonriendo en el panecillo con la ciudad de fondo. Parecíamos la pareja perfecta. Rompí el marco y tiré la foto a la basura. Cuando ella salió con sus maletas, se detuvo frente a mí. Me miró con un desprecio infinito. «Vas a estar solo toda la vida, Mateo», me escupió. «Nadie va a querer a un hombre tan frío y calculador como tú». «Prefiero estar solo que estar con un demonio vestido de seda», le respondí abriendo la puerta principal. Valeria salió del departamento arrastrando sus maletas por el pasillo. No miró atrás. Yo me quedé allí parado, sintiendo cómo el silencio regresaba al lugar. Pero no era un silencio tranquilo. Era el silencio que queda después de una batalla donde no hay ganadores, solo sobrevivientes. Bajé a la camioneta y me senté en el asiento del copiloto, al lado de mi padre. Él puso su mano sobre mi hombro y apretó con fuerza. No dijo nada porque no hacía falta. «¿Y ahora qué sigue, Mateo?», me preguntó después de un rato. «Ahora sigue la justicia, papá», le dije mirando hacia el edificio. Llamé a Javier hace 10 minutos. Le pedí que nos reuniéramos en una cafetería en el sur. Mi padre arrancó el motor. La camioneta se alejó del edificio, dejando atrás 11 años de mi vida que resultaron ser una ficción. Pero mientras bajábamos por la avenida Amazonas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que finalmente podía respirar. Sin embargo, al llegar a la cafetería, vi a Javier sentado en una mesa del rincón. Se veía demacrado, más viejo de lo que recordaba. Cuando me vio acercarme, sus ojos se llenaron de un miedo instintivo. Se levantó para irse, pensando que yo estaba allí para seguir acosándolo. «Espera, Javier», le grité antes de que llegara a la puerta. «No vengo a pelear, vengo a pedirte perdón». Javier se detuvo y me miró con desconfianza. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. «Aquí está la prueba de que Valeria mintió», le dije. «Aquí está el video que grabó ella misma, donde admite que todo fue mutuo y se burla de mí. Esto te va a devolver tu libertad y tu nombre, Javier». Javier se quedó mirando la memoria USB sin tocarla. Sus manos empezaron a temblar. «¿Por qué ahora, Mateo?», me preguntó con una voz quebrada. «¿Por qué después de 2 años de infierno?». «Porque ahora yo también soy una de sus víctimas», le respondí. Nos sentamos y hablamos por más de 1 hora. Le conté todo lo que había descubierto. Javier me escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Me contó cómo perdió su trabajo, cómo su familia le dio la espalda y cómo pasó cada noche en su celda, preguntándose por qué esa mujer le había hecho tanto daño. Cuando terminamos de hablar, Javier tomó la memoria USB y me dio la mano. Fue un apretón firme, el de 2 hombres que han sido golpeados por la misma tormenta. «Gracias, Mateo», me dijo. «No por esto, sino por tener el valor de aceptar que te equivocaste». Salí de la cafetería sintiendo que una parte de mi alma empezaba a sanar. Pero el camino aún no terminaba. Valeria no se iba a quedar quieta. Ella era como una herida que se resiste a cerrar. Esa misma noche, mientras estaba en casa de mis padres, recibí una notificación en mi teléfono. Valeria había publicado algo en sus redes sociales. Era una foto de ella llorando con un texto largo diciendo que yo la había echado a la calle después de golpearla y que temía por su vida. Mis manos se cerraron en puños. Ella realmente iba a intentar destruirme. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía un as bajo la manga que aún no había usado. Un video que encontré en la carpeta de Esteban, donde ella confesaba un fraude que involucraba dinero de la empresa donde trabajaba. Ella no solo era una infiel y una mentirosa, era una ladrona. Miré el video en mi computadora. Valeria estaba borracha en el motel, riéndose mientras le contaba a Esteban cómo desviaba fondos para pagar sus fiestas y sus lujos.
Esto no es solo por mí, Valeria, pensé, mientras preparaba el archivo para enviárselo a su jefe. Esto es por Javier, por mis padres y por el hombre que solía ser yo. El juego apenas estaba comenzando, y en este campo de batalla yo tenía la ventaja estratégica. Mañana, el nombre de Valeria estaría en los periódicos, pero no por ser una víctima. Mañana, el mundo vería quién era ella realmente. Me acosté en mi antigua cama en casa de mis padres, escuchando el viento soplar fuerte contra los vidrios. Mañana sería un día largo, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de lo que vendría. Porque la verdad, aunque duela, es el arma más poderosa que existe. El amanecer en Quito no trajo paz, sino una tormenta de notificaciones que hacían vibrar mi teléfono sobre la mesa de noche como una ametralladora en combate. Me desperté con el frío calando en los huesos y la sensación de que el mundo que conocía se estaba desmoronando a una velocidad vertiginosa. Valeria no se había quedado quieta. Tal como amenazó, había lanzado el primer ataque. Abrí Facebook y allí estaba su rostro bañado en lágrimas falsas, con un filtro que resaltaba su supuesta vulnerabilidad. El texto era una obra maestra de la manipulación. Hablaba de cómo el sargento Mateo, mi valiente soldado, resultó ser un monstruo que me golpeó y me echó a la calle en medio de la noche. Mencionaba que temía por su vida y que la violencia intrafamiliar era el secreto que había guardado por años para protegerme. El post ya tenía cientos de compartidos. Los comentarios eran una hoguera de odio hacia mí. Me llamaban cobarde, maltratador, basura. Algunos incluso etiquetaban a la comandancia del ejército exigiendo mi baja inmediata. Mi padre entró en la habitación con el rostro endurecido. Él también lo había visto. «Mateo, esto se está saliendo de control», me dijo con voz grave. «Si no actuamos rápido, tu carrera militar termina hoy mismo. En el ejército no perdonan este tipo de escándalos, y menos con la presión social que ella está generando». Me levanté y me puse las botas con movimientos mecánicos. La rabia que sentía era fría y concentrada. Valeria pensaba que podía usar las mismas tácticas que usó contra Javier, pero esta vez se había metido con un soldado que sabía cómo realizar un contraataque estratégico. «No va a ganar, papá», le dije mientras tomaba las memorias USB. Ella cree que el campo de batalla son las redes sociales, pero el verdadero poder está en los hechos. Primero llamé a mi superior en la base. Fui directo y honesto. Le pedí una reunión urgente y le envié por correo privado los videos que demostraban la infidelidad de Valeria, y sobre todo, la grabación donde ella amenazaba con inventar el maltrato si yo la echaba del departamento. Mi coronel guardó silencio un momento y luego me dijo que me presentara en 1 hora. Pero antes de ir a la base, tenía una parada pendiente: el edificio de la empresa de logística donde Valeria trabajaba como asistente contable. Llegué al sector de Iñaquito justo cuando los empleados empezaban a entrar. Valeria no estaba allí, probablemente escondida en casa de alguna amiga, alimentando su mentira en internet. Pedí hablar con el gerente general, un hombre llamado Dr. Mendoza, que me conocía de las fiestas de la empresa. Cuando entré en su oficina, el hombre me miró con desprecio. Ya había visto la publicación de Valeria. «No creo que tenga nada que hablar con usted, sargento», me dijo sin levantarse de su silla. «Lo que le hizo a la señorita Valeria es imperdonable». «No vengo a hablar de mi vida privada, doctor», le respondí, poniendo una de las memorias USB sobre su escritorio. «Vengo a hablar de la seguridad financiera de su empresa. En este dispositivo hay un video donde una de sus empleadas admite ante su amante cómo desvía fondos de las cuentas de gastos para pagar sus lujos personales. Da nombres, fechas y montos». El doctor Mendoza cambió el semblante. Conectó la memoria a su computadora y empezó a ver el video. Era la grabación del motel donde Valeria, borracha y jactanciosa, le contaba a Esteban cómo maquillaba los libros contables para robarle a la empresa. Vi cómo la cara del gerente pasaba del desprecio al horror y luego a la furia profesional. «Esto es gravísimo», susurró Mendoza. «Estamos hablando de miles de dólares». «Eso queda en sus manos, doctor», dije dándome la vuelta. «Solo quería que supiera con quién ha estado trabajando estos años». Salí de la oficina sintiendo que la primera pieza del dominó acababa de caer. Valeria pensaba que me estaba quitando el uniforme, pero yo le estaba quitando su sustento y su reputación profesional. La siguiente parada fue la fiscalía. Javier y su abogado ya me estaban esperando.
El proceso para reabrir el caso por fraude procesal estaba en marcha. Entregué formalmente el video de hace 2 años y mi declaración jurada. El fiscal, un tipo de mirada cansada pero firme, nos aseguró que con esa prueba, la situación de Valeria pasaba de ser un chisme de redes sociales a un delito penal grave. A media tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era Valeria. Esta vez no gritaba. Su voz sonaba quebrada y llena de un terror real. «Mateo, ¿qué hiciste?», me preguntó sollozando. «Me acaban de llamar de la oficina. Me dijeron que no me presente mañana y que van a iniciar una auditoría forense. Y la policía fue a buscarme a casa de mi madre. Por favor, retira lo que dijiste. Podemos arreglarlo. Te daré el divorcio sin pelear. Te dejaré todo». «Es demasiado tarde para negociar, Valeria», le respondí mirando hacia las montañas que rodean Quito. «Tú elegiste el terreno de juego. Tú decidiste que la mentira era tu mejor arma. Yo solo te estoy mostrando el poder de la verdad». «Pero Mateo, somos nosotros», me suplicó. «11 años. No puedes hacerme esto. Voy a ir a la cárcel». «Tú fuiste la que envió a un hombre inocente a la cárcel por un crimen que no cometió», le recordé con voz de hielo. «Tú fuiste la que me engañó mientras yo servía al país. Tú fuiste la que intentó destruir mi carrera hoy mismo. Disfruta de las consecuencias de tus actos, Valeria». Corté la llamada y bloqueé su número para siempre. Esa noche regresé a la base militar. Mi coronel me recibió en su oficina. Había visto todas las pruebas. El informe de inteligencia interna confirmó que mis ausencias estaban justificadas y que Valeria había planeado la difamación de forma deliberada. «Sargento, su hoja de servicio sigue limpia», me dijo el coronel, devolviéndome mi identificación. «Pero que esto le sirva de lección. Un soldado debe saber elegir a sus aliados tanto en la guerra como en la paz. Descansa este fin de semana. El lunes lo quiero en el polígono». Salí de la oficina y caminé por el patio de armas. El aire de la noche era puro y cortante. Me senté en un banco y por primera vez en semanas sentí que el peso que cargaba en los hombros desaparecía. La justicia en la vida no siempre llega de forma inmediata, pero cuando llega, golpea con una fuerza imparable. 2 meses después, el mundo de Valeria era un desierto de cenizas. Fue procesada por fraude procesal y por hurto agravado a su empresa. Sus padres, para evitar que fuera a prisión, tuvieron que hipotecar su casa para devolver el dinero que ella había robado. Sus amigas, esas que la apoyaban en Facebook, desaparecieron cuando la verdad salió a la luz. Nadie quería estar cerca de una mujer que falsificaba asaltos y robaba a sus jefes. Javier, por su parte, logró limpiar su nombre. La demanda civil contra Valeria fue aceptada y ella tendrá que pagarle una indemnización de por vida por el daño moral causado. Lo vi una última vez en la Plaza Grande. Se veía renovado, con un trabajo estable y la frente en alto. Nos saludamos con un gesto de respeto mutuo. 2 hombres que sobrevivieron a la misma mujer. En cuanto a mí, sigo en el ejército. He sido ascendido y ahora entreno a los nuevos reclutas. Les hablo de disciplina, de táctica y de honor, pero también les doy un consejo que no está en los manuales. Les digo que nunca confíen en alguien que no puede mirarles a los ojos cuando hay silencio. A veces, camino por el centro histórico de Quito y veo a las parejas tomadas de la mano. No siento envidia ni amargura, siento una gratitud profunda por haber despertado a tiempo. 11 años es mucho tiempo para vivir en una mentira, pero el resto de mi vida es tiempo suficiente para disfrutar de la libertad. Valeria intentó decir que me conoció bailando para ocultar a su amante, pero la verdad es que ella nunca supo quién era yo realmente. Ella conoció al hombre que podía manipular, pero nunca llegó a conocer al soldado que podía destruirla con la verdad. Me ajusto el uniforme, miro hacia el horizonte y empiezo a caminar. La misión ha terminado. El engaño ha sido neutralizado. La vida sigue, y esta vez es de verdad.